Hola a todos, bienvenidos a una nueva clase de anatomía descriptiva, topográfica y palpatoria del ciclo 2020. La clase de hoy está dedicada a la agregación de miembro superior para cerrar ya con todo el bloque de miembro superior. El eje arterial del miembro superior es continuación de la arteria subclavia, que a su vez se origina a la derecha en el tronco arterial brachiocefálico y a la izquierda en el callado de la aorta. Una vez que atraviesa la región de la axila, se sitúa en la cara anterior del brazo. De él se originan ramas colaterales para la región anterior y posterior de todo el miembro. A nivel de las articulaciones, un sistema de anastomosis reúne las arterias de los diferentes segmentos. Vamos a describirlas de proximal a distal a cada una de ellas. Comenzamos con la arteria axilar. Bien, vamos a marcarla. ¿Sí? Desde su comienzo de la arteria subclavia se convierte en arteria axilar. Es la continuación de la arteria subclavia que se extiende desde la mitad de la cara inferior de la clavícula hasta el borde inferior del pectoral mayor, desde donde se continúa hacia el brazo como arteria braquial o arteria humeral. Antes del pectoral menor o en su porción prepectoral, se encuentra cubierta por el pectoral mayor y con la vena axilar por delante y los ramos terminales del plexo braquial por detrás. La única colateral que nace de este segmento prepectoral es la arteria torácica superior. La porción retropectoral se encuentra cubierta por el músculo pectoral menor y está apoyada en el músculo subescapular. En esta porción, esta arteria axilar dará dos colaterales, la arteria tóraco-acromial y la arteria torácica lateral. En este momento del trayecto, las ramas terminales del plexo braquial rodean a la arteria axilar dejándola en el centro de ellos. La porción postpectoral es la porción más larga y en cierta parte la cubre el pectoral mayor por encima y por debajo de ella, a manera de colchón, digamos, vamos a encontrar una porción del subescapular, una del dorsal ancho y una del redondo mayor. Recordemos que la vena axilar acompaña medialmente también en esta porción a la arteria. En este segmento, los ramos terminales del plexo braquial se fueron separando, pero el nervio mediano sigue sobre la arteria axilar como satélite de la misma. Otras relaciones que posee en este nivel son el músculo coracobraquial y la cabeza corta del bíceps. Las colaterales que aparecen en este nivel son la arteria subescapular, que es la que vemos por acá arriba, y el tronco de las circunflejas, que a su vez dará origen a la arteria circunfleja humeral anterior y posterior, que es el que vemos acá, la arteria circunfleja humeral posterior y la circunfleja humeral anterior. Bien, acá marcaditas que pueden comenzar desde un tronco común o pueden ser cada una colateral por su parte. Vamos ahora con las colaterales de esta arteria axilar. Tenemos la arteria torácica superior. La arteria torácica superior es variable, se dirige hacia la parrilla costal, donde se va a anastomosar con las dos primeras arterias intercostales. La segunda es la tóraco-acromial, que es la que tenemos acá, siguiendo la flechita, es la que vemos acá,
Cuando emerge a nivel del pectoral menor, perfora la fascia clavipectoral y luego de esto se divide en 4 ramos, como vemos acá debajo. El ramo clavicular, que va a irrigar al músculo subclavio, el ramo acromial, que va a irrigar al deltoides y también va a llevar irrigación a la cápsula glenohumeral, el ramo pectoral, que va a irrigar al pectoral mayor, perforándolo y llegando a la altura de la glándula mamaria, y el ramo deltoideo, por acá, que es el que desciende por el surco deltopectoral paralelo a la vena cefálica para terminar en él. La siguiente colateral que tenemos es la torácico-lateral o también llamada arteria mamaria externa. Una vez originada, desciende por el espacio interescápulo torácico entre el serrato anterior y el pectoral menor. Bien, es esta que vemos acá. Acá está con el nombre de torácico lateral. Recuerden que también pueden encontrarla con el nombre de arteria mamaria. Va a ir en compañía del nervio torácico largo en todo su trayecto. Va a irrigar a los nódulos linfáticos de la región, a la parte externa de la glándula mamaria y va a dar una irrigación al serrato anterior. Tenemos también la arteria subescapular, que la vemos acá, y esta es la rama descendente. Es la rama más voluminosa, nace cerca del borde inferior del subescapular y desciende entre los nervios torácico largo y el torácico dorsal. Luego de unos 4 centímetros se va a bifurcar, ven acá como tenemos las dos ramas, en una rama anterior o tóraco-dorsal, que es esta que vemos por acá, que va a irrigar al dorsal ancho, al redondo mayor y una rama posterior, que es esta que vemos por acá, o circunfleja escapular, que es con el nombre que la encuentran en esta gráfica, que al volverse hacia atrás se introduce en el triángulo homotricipital, que recuerden que estaba marcado por el redondo mayor, el redondo menor y el tríceps, y se va a anastomosar con la arteria supraescapular y la arteria dorsal de la escápula, con las cuales formará el circuito arterial de la escápula o circuito arterial periescapular. A su vez, esta rama dará 3 ramas, anteriores para el músculo subescapular y posterior para el músculo infraespinoso. Otra colateral de esta arteria axilar es la circunfleja anterior, que es esta que vemos acá, o circunfleja humeral anterior. Una vez que nace, pasa por delante del cuello quirúrgico del húmero, ¿sí? Lo podemos ver por acá, y emite ramas para la articulación glenohumeral, para el coraco braquial y para la cabeza de la porción corta del bíceps braquial, para el deltoides y termina uniéndose con su homóloga posterior o circunfleja humeral posterior. La otra rama, que es la circunfleja humeral posterior, que es esta que vemos por acá, más chiquitita, una vez que nace, se introduce por el cuadrilátero húmero tricipital, que está formado por el redondo menor por encima, el redondo mayor por debajo, la cabeza larga del tríceps por dentro y el húmero por fuera, junto con el nervio circunflejo, que recuerdan habíamos visto cuando estudiamos plexo braquial. Luego rodea el cuello quirúrgico del húmero y se termina anastomosando con su homónima anterior, como dijimos anteriormente. El circuito periescapular, que es el que nombramos con las ramas subescapulares, está formado por la arteria supraescapular, que es rama colateral de la subclavia, la arteria dorsal escapular, que es rama también de la subclavia, es a veces rama también de la arteria cervical transversa, dependiendo, porque tienen que tener en cuenta que no siempre, en todos los casos, se dan que las ramas coincidan, ¿sí?, de un mismo afluente. Muchas veces puede pasar que
En algunos pacientes, estas arterias son ramas colaterales de una anterior, por ejemplo, de la subclavia, o esta misma en algunos pacientes puede ser rama colateral, en este caso de la arteria cervical transversa. Y quien termina de formar este circuito escapular o periescapular es la arteria circunfleja escapular, que es rama de la rama colateral del axilar, llamada subescapular o escapular inferior, que es esta que recuerdan, vimos acá cuando se va hacia atrás. Bien, vamos a pasar ahora a la arteria humeral. La arteria humeral nace como una continuación de la arteria axilar a la altura del borde inferior del pectoral mayor. Digamos, es todo el mismo eje, pero va cambiando de nombre, ¿sí?, a medida que va atravesando el miembro superior. Entonces, esta arteria axilar se convierte en arteria humeral a la altura del borde inferior del pectoral mayor. Va a llegar hasta la articulación del codo, donde dará sus dos ramas terminales, que en este caso son la arteria radial y la arteria cubital. Fíjense en esta imagen que cuando esta arteria braquial o humeral llega al codo, se divide en una rama externa o radial y una rama interna o cubital. En algunos casos esto sucede de otra forma y se realiza una división superior, ¿sí?, quedando una arteria humeral superficial que a la altura del codo se convierte en arteria radial y una arteria braquial o humeral propiamente dicha que a la altura del codo se va a convertir en arteria cubital. En el brazo viaja dentro de una vaina fibrosa formada por la aponeurosis braquial, que está acompañada por la vena basílica, el nervio mediano, el nervio cubital y el nervio radial. Este conducto, ¿sí?, está delimitado por la cabeza corta del bíceps, el coraco braquial por delante y por el tríceps y el braquial por detrás de la arteria. El nervio radial se va a separar pronto de esta arteria humeral para volverse posterior en el triángulo húmero-tricipital, ¿sí?, por acá encima. Recuerden que atravesaba el triángulo y era posterior el nervio radial. El nervio cubital también la abandonará, pero el nervio mediano es el único, que también lo dijimos en la clase del plexo braquial, que el nervio mediano es el único que va a acompañar a la arteria humeral en todo su recorrido, primero por delante y luego en el tercio inferior la cruza y se va a situar medialmente o internamente. Antes de llegar al codo recorre el surco bicipital medio, que está delimitado por el pronador redondo hacia adentro, el bíceps braquial hacia afuera y el braquial anterior como una base. El contenido será entonces la arteria humeral con el nervio mediano, que luego se dividirá en sus terminales. ¿Cuáles son las ramas colaterales de esta arteria humeral o braquial? Son ramas musculares que van a nacer a lo largo de todo el recorrido y que van a nutrir los músculos que están anteriores del brazo, como el coraco braquial, el bíceps y el braquial anterior. Y existe también una rama para el deltoides y para el braquial. La segunda es la arteria nutricia, que es esta que vemos por acá, que lo que hace es, nace a la altura del tercio medio del húmero, como vemos, y se introduce en el agujero nutricio. Ahí podemos ver cómo se introduce en el hueso, en conjunto con el nervio diafisario para nutrirlo, ¿sí? Por encima, a todas las trabéculas, por dentro, perdón, a todas las trabéculas del hueso, los van a nutrir, entra en conjunto con el nervio y está también la vena que los acompaña. La otra de las colaterales es la arteria braquial profunda, que es la rama más importante
de esta arteria humeral nace a la altura del borde inferior del redondo mayor y se dirige hacia atrás, la vemos por acá, atravesando con el nervio radial el triángulo húmero-tricipital y se aloja en el canal de torsión cubierta por el tríceps, dando ramas para él mismo, ¿sí? Va a irrigar al tríceps en este recorrido y luego se va a bifurcar en una arteria colateral radial que sigue el trayecto del nervio radial por el surco bicipital externo, que está delimitado entre el supinador largo, el bíceps y el braquial anterior, y luego esta rama se va a anastomosar con la arteria recurrente radial anterior. La otra rama que da es la arteria colateral media, que hace su anastomosis con la arteria interósea recurrente. Otra de las colaterales de esta arteria humeral es la arteria colateral cubital superior, que sigue el mismo trayecto del nervio cubital. A la altura de la epitróclea pasa también por el canal epitrócleo-olecraniano y a la altura de este se va a anastomosar con la arteria recurrente cubital posterior. La última de sus colaterales es la arteria colateral cubital inferior, que nace a 2 traveses de dedo del codo. Después de un trayecto corto, se bifurca en una rama anterior que hace su anastomosis con la recurrente cubital anterior, una rama posterior que pasa por encima de la fosa olecraniana y se anastomosa con la arteria colateral media, con la interósea recurrente, y esta a su vez lo hace con la arteria colateral radial. En la fosa cubital finaliza la arteria humeral delante del braquial anterior, por dentro del tendón profundo del bíceps y se va a dividir en cubital y radial. Vamos ahora, si ustedes pueden ver acá, después con detenimiento, este es el recorrido de la arteria humeral o arteria braquial y van a ver cada una de sus colaterales y cómo hace el recorrido al principio con los 3 nervios que son terminales del plexo braquial y después cómo cada uno va siguiendo su recorrido y abandonándola o atravesándola. Vamos ahora a seguir con la arteria cubital, que es esta que vemos por acá hacia la derecha de la pantalla. Recorre al hueso al cúbito en todo su trayecto, cubierta por el flexor superficial de los dedos y el flexor cubital del carpo o cubital anterior. El primer trayecto lo hace de manera oblicua. Fíjense cómo acá baja de manera oblicua hacia adentro. Y lo hace, o sea, en ese trayecto oblicuo está por detrás del pronado redondo y también está por detrás del flexor superficial profundo de los dedos. Luego desciende de manera vertical, ya en esta zona, a donde está el hueso, desciende de manera vertical, entre el flexor profundo de los dedos, que está por detrás de ella, y el flexor superficial de los dedos, que está por delante de ella. En el tercio medio va acompañada del nervio cubital y de las 2 venas satélites. En este recorrido, el cubital anterior será el músculo que acompaña a estas estructuras. Cuando llegan a los metacarpianos, como vemos acá, atraviesan el canal de Guyon, que es un canal que está destinado para las arterias, venas y nervios, un canal de transición. Recuerden que lo habíamos estudiado cuando estudiamos los huesos de la mano. Y a nivel del antebrazo, las colaterales que da, antes de llegar al canal de Guyon, van a ser la arteria interósea común, que es esta de acá, que es el tronco tronco de las interóseas o arteria interósea común, que nace en el trayecto superior, que es profunda al pronador redondo
y está en el borde superior de la membrana interósea. Recuerdan la membrana que se encuentra entre el cúbito y el radio uniéndolos a los dos. Este tronco se va a dividir en interósea anterior, que es esta que vemos acá, y interósea posterior. La interósea anterior desciende por delante de la membrana interósea, que estaría acá por detrás, entre el flexor profundo de los dedos y el flexor largo del pulgar. Va acompañada del nervio interóseo antebraquial anterior y cuando llega al pronador cuadrado se desliza por detrás de él, vean que acá atrás ya se hace posterior, dando una rama que se va a hacer una anastomosis con la rama palmar del carpo, que es, en esta imagen creo que no está, están las dorsales del carpo. Y otra de las ramas va a perforar a la rama interósea y va a terminar en la cara dorsal de la articulación radiocarpiana. Va a hacer su anastomosis con el arco dorsal del carpo, que es este que vemos acá. Recuerden que se iba para atrás y luego se venía hacia adelante, y va a dar colaterales para los músculos que están en la zona. Del mismo tronco de las interóseas nace la interósea posterior, que desciende en la parte posterior del antebrazo, entre los planos musculares superficiales y profundos, y encuentra al ramo profundo, en este ramo profundo encuentra al nervio radial. Se dirige hacia la muñeca, donde hace su anastomosis con las ramas ascendentes del arco dorsal del carpo, este que, lo vuelvo a marcar, está por acá, y con la rama perforante de la arteria interósea anterior, que es la que había perforado la membrana interósea y había vuelto hacia adelante. Cerca de su origen da a la arteria interósea recurrente, que es profunda a los músculos epicondilios y hace su anastomosis con la arteria colateral medial. La otra colateral de esta arteria cubital es la arteria recurrente cubital, que es esta que vemos acá, ahí arriba. Nace anteriormente, recorre la cara superficial del flexor superficial de los dedos y se va a dividir en anterior, que se sitúa entre el pronador redondo y el braquial, a los que le va a dar la rama para irrigarlos, y va a hacer su anastomosis adelante de la epitroclea con la colateral cubital inferior, que es rama de la humeral. La rama posterior, en el plano posterior, se profundiza detrás del flexor superficial y pasa entre las cabezas del cubital anterior. Contornea al cúbito y asciende para situarse entre la epitróclea y el olecranon junto al nervio cubital. Detrás hace su anastomosis, que es esta que está marcada acá atrás, que las marca por detrás, hace su anastomosis con la arteria colateral cubital superior y con la rama posterior de la arteria colateral cubital inferior. La otra colateral de esta arteria cubital es la rama dorsal del carpo, que es esta que vemos acá, que se origina a nivel carpiano, contornea la cara medial del cúbito, es profunda al tendón del cubital anterior, vieron acá como la contornea, como vemos su inicio, y en la cara dorsal del carpo va a hacer su anastomosis con la rama de la arteria radial para formar el arco dorsal del carpo, ¿sí? Va a formar este arco dorsal, en conjunto con la radial, que es la que está de este lado.
La otra de las colaterales es la rama palmar del carpo, que sigue el borde inferior del pronador cuadrado y hace su anastomosis con la rama palmar radial o del radio. Acá vemos cómo esta rama palmar del carpo se une a la rama radial que está acá. Y como última colateral tenemos la rama palmar profunda, que se origina a nivel del pisiforme y se profundiza en la eminencia hipotenar, en cuyos músculos sí se va a distribuir. Es una rama satélite del nervio cubital. Hace su anastomosis por delante de los músculos interóseos con la arteria radial y forma el arco palmar profundo, que es este que vemos por acá. Esta imagen quizás es un poco más clara, esta es la que vamos a utilizar para describir la arteria radial, pero quizás es un poco más clara para que puedan también ver las colaterales de la arteria cubital. Vamos ahora a seguir con la arteria radial. La arteria radial se origina a unos 4 centímetros por debajo de la línea interarticular del codo. La vemos por acá. Acá está la línea interarticular del codo, viene por acá debajo. Desde allí su trayecto es vertical, ¿sí? Pueden observar. Y va alojada en un canal muscular que está formado por el braquio radial por fuera, el pronador redondo y el cubital anterior por dentro, y la cara anterior del radio, de la cual está separada por el supinador, el pronador redondo, el flexor superficial de los dedos y el flexor corto del pulgar. Esta arteria va acompañada por 2 venas satélites que se acercan al ramo superficial del nervio radial. En el tercio inferior del antebrazo transcurre entre los tendones del cubital anterior y del braquio radial. Acá, más o menos a esta altura, acá está el tendón del braquio radial. Ahí está ubicada por delante del radio, que está tapizada, por el pronador cuadrado, donde puede encontrarse lo que llamamos canal del pulso. ¿Sí? El canal del pulso está formado por los tendones del músculo palmar mayor y el supinador largo. Y el contenido es esta arteria radial que nosotros, al palparla, ¿sí? Con los dedos índice y medio, con los pulpejos, vamos a poder palpar el pulso de la persona para poder chequear cómo se encuentra. Quizás después, cuando hagamos un práctico, vamos a poder encontrarlo. ¿Cuáles son las ramas colaterales de esta arteria cubital? La arteria radial, perdón. La arteria radial recurrente o recurrente radial, que se origina al comienzo, asciende entre el músculo braquioradial y el braquial, siguiendo al nervio radial, y hace su anastomosis con la colateral radial por delante del epicóndilo. Después, ramas musculares que va a dar para irrigar a los músculos de la zona. La rama carpiana palmar, que volvemos hacia atrás, también la podemos ver. Acá fíjense que esta es la recurrente radial, ¿sí? Que es la que va a ascender, recurrente radial anterior y posterior. Y seguíamos en la carpiana palmar, que sigue el borde inferior del pronador cuadrado y se hace su anastomosis con la carpiana del lado cubital. Después tenemos la rama palmar superficial, que se origina
a la altura de la apófisis estiloides, atraviesa las inserciones del aductor corto del pulgar al que va a irrigar y luego se va a unir con la arteria cubital para formar el arco palmar superficial, que es este que vemos por acá. Y otra de las colaterales de esta arteria radial es la arteria principal del pulgar, que se origina en la tabaquera anatómica y desciende por la cara posterior del primer metacarpiano. La última, dentro de las últimas encontramos la rama dorsal del carpo, volvemos acá también, que es esta, que se separa en la tabaquera anatómica de esta arteria radial y hace su anastomosis con una rama cubital formando el arco dorsal del carpo, que es el que vemos acá encima, que emite ramas ascendentes que van a hacer sus anastomosis con ramas de las arterias interósea posterior, ramas descendentes que son arterias dorsales del metacarpo, que van a hacer sus anastomosis con el arco palmar profundo, que es el que está por acá debajo. Y las últimas dos colaterales de esta arteria radial son la arteria del borde medial y la arteria metacarpiana dorsal del primer espacio. Dentro de la irrigación de la mano está dada por los arcos palmares, que fueron los que estuvimos nombrando sus anastomosis en la gráfica anterior. Hay superficiales y profundos. Los arcos palmares superficiales son anastomosis de la arteria cubital con la arteria palmar superficial. Están situados superficiales a los tendones flexores superficiales de los dedos y describen un trayecto que es oval de convexidad entre los pliegues palmares primero y segundo, que es este de acá. ¿Sí? Este es el arco formado, esta es su parte convexa y acá está donde confluyen los dos. De esta convexidad que marcamos recién se originan 4 arterias digitales que se van a dirigir a los espacios interdigitales propiamente dichos, que es la primera arteria digital palmar común, segunda arteria digital palmar común, tercera y cuarta arteria digital palmar común. Luego tenemos el arco profundo, que es una anastomosis de la arteria radial con la arteria palmar profunda. Están situados en la celda palmar profunda, por delante del extremo superior de los metacarpianos y los músculos interóseos. Describe una curva cóncava hacia arriba y emite ramas ascendentes, descendentes y perforantes. Después tenemos el arco dorsal, que es menos voluminoso, que está situado en contacto con la primera fila del carpo, profundo al plano de los tendones extensores. Y luego tenemos las arterias de los dedos, que son digitales dorsales y arterias digitales palmares propias. Este sistema de irrigación, el arterial, que es el que lleva la sangre oxigenada, ¿sí?, se complementa con un sistema venoso, que es el que lleva la sangre de desecho desde la parte distal hacia el sistema cardíaco otra vez. ¿Cuáles son estas venas que van a estar en el miembro superior? Tenemos una red venosa profunda y una red venosa superficial.
La red venosa profunda está por debajo de la fascia antebraquial y braquial. Van a imprimir el mismo trayecto que las arterias que nombramos recién, y por cada arteria generalmente se presentan dos venas satélites que poseen el mismo nombre de las arterias anteriormente nombradas. A lo largo del trayecto presentan múltiples comunicaciones y a la altura de la vena axilar se unirán los dos sistemas, el profundo y el superficial. La red venosa superficial son las que se utilizan para realizar, por ejemplo, las extracciones cuando nos vamos a hacer análisis bioquímicos o cuando nos tienen que poner el suero. Bueno, lo que utilizamos es esta red venosa superficial. Son superficiales, como su nombre lo dice, y viajan por el tejido celular subcutáneo. No siguen el trayecto de ninguna de las arterias, estas superficiales, y comienzan con el drenaje venoso de la mano y desde ahí van subiendo. En el drenaje venoso de la mano tenemos primero una red venosa subunguial, ¿sí? Que es ahí donde comienzan. Vemos acá, en esta imagen. Es ahí donde comienza. Volvemos atrás, perdón. Luego tenemos a las venas digitales dorsales que van subiendo, ascienden y forman los arcos digitales, ¿sí? Que los tenemos por acá. Estos arcos digitales se transforman en venas metacarpianas dorsales, que las dos más importantes pueden ser entre 3 y 5, porque recuerden que también son inconstantes, digamos, no en todos los pacientes son iguales, pero sí hay dos que son muy importantes, que son la vena cefálica del pulgar y la vena metacarpiana del meñique. Luego, desde ahí, se formará la red venosa de la mano, que es esta que vemos acá. En la palma de la mano, ¿sí? Esto es el dorso. En la palma de la mano son un poco más finas, pero darán lugar en el antebrazo a la vena mediana del antebrazo, que va a estar en compañía de la vena cefálica del antebrazo y la vena basílica del antebrazo, que son estas dos que vemos acá. A nivel del codo, la vena mediana se bifurca en una vena mediana cefálica y una vena basílica. A estas se unirán la vena cefálica y la vena basílica respectivamente, ¿sí? Entonces, recuerden, venía la vena mediana, la vena cefálica del antebrazo y la vena basílica del antebrazo. Entonces, a nivel del codo se forma algo que se llama la M del codo, que esta vena mediana se bifurca, y en esta bifurcación la vena mediana cefálica se une a la vena cefálica y la vena mediana basílica se une a la basílica y van a formar la vena cefálica del brazo del lado externo y la vena basílica del brazo, formando esta M venosa, ¿sí? A nivel del codo. En el brazo tenemos solo la vena basílica entonces y la vena cefálica que venían desde el antebrazo. La vena cefálica asciende siguiendo el borde del bíceps braquial, se va a alojar en el surco deltopectoral, ahí se va a profundizar perforando la membrana y describiendo un callado que es conocido como el arco de la vena cefálica, que lo podemos ver acá, este es el arco de la vena cefálica, va a desembocar en la vena axilar, que es esta que tenemos acá. La vena basílica, que es la más voluminosa, va a ascender y en el tercio medio perfora la fascia braquial y con el nervio cutáneo antebraquial medial asciende y desemboca en la vena axilar. Y esta vena axilar desemboca, como vemos acá, en la vena subclavia. Y fin de la cuestión.
Es un tema que tiene múltiples nombres, los nombres son todos muy similares. Lo importante es que ustedes sepan dónde se localizan, con qué planos musculares tienen relación y ármense una red, un cuadrito, lo que a ustedes mejor les quede para poder recordárselos. Como les decimos siempre, nosotros apuntamos a que ustedes puedan relacionar sobre todo con los planos musculares y saber a qué altura y en qué nivel se encuentran. Bien, esto ha sido todo por hoy. Ahora tenemos un tiempito para sentarnos a escuchar y ver como siempre con la bibliografía que tienen de ayuda para armar esta red venosa y esta red arterial para concluir con todo lo que es miembro superior. Muy bien, chicos, espero que les haya sido claro. Cualquier consulta, como siempre, estamos a disposición. Abrazo grande a todos.